Este año, en esta edición de 2025, ya dejamos atrás 10 días de actividades, de proyecciones, pero todavía nos queda hasta el día 31 de enero. Esta misma tarde, en esta misma ciudad, en Gijón Sur, en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur, estrenaremos en Asturias la película Polvo serán, del director Carlos Márquez Marcet, una de las películas más aclamadas por la crítica en el año 2024, y también hoy mismo en Llanes, El aroma del pasto recién cortado en la Casa de Cultura. Pero hoy nos toca, como decía, una sesión como una actividad complementaria, le llamamos la palabra filmada porque se trata de dialogar entre la literatura y el cine, y por eso primero asistiremos a la proyección del corto Te prometí el paraíso, del director egipcio Moraz Mustafa, y a continuación pues será el momento de presentar este libro que tengo aquí entre mis manos, Tierra de Babel, del escritor Reyes Mate, que está aquí con nosotros, y será presentado por Guillermo Rendueles, que también nos acompaña. Es una actividad, como todas las que hacemos en Musoc, participada en colaboración con más de los 30 colectivos que colaboran cada año, y en este caso con dos entidades ya amigas desde hace mucho tiempo, como son el Ateneo Obrero de Gijón y el grupo Eleuterio Quintanilla. Os dejamos con el corto y luego ya pasaremos a la presentación de Tierra de Babel con Reyes Mate y Guillermo Rendueles. Buenos días. Cuesta pasar, ¿verdad?, después de este frío que da la película y ese dramatismo a estas ciudades nuestras tan seguras y ya no sé qué, ¿no? Pasar pantalla para comentar el libro de Reyes Mate sobre Tierra de Babel. En el último capítulo quizá podamos enlazar a lo mejor con algo de la película de un libro. Bueno, presentar un libro, que es lo que hoy me toca, pues es una tarea placentera, ¿no? Leer, yo creo que es una tarea a la vez peligrosa y maravillosa, ¿no? Uno de los autores con el que arranca el libro, George Steiner, que es un gran crítico de literatura, insiste en eso, que leer, comprar un libro, participar en él, que no es una tarea trivial, y por eso es una idiotez esa cosa que decía, un libro ayuda a triunfar, ¿no? Como si la lectura fuese algo trivial. La lectura puede ser algo muy peligroso, y en este libro yo creo que es peligroso para algunos. Y presentar de alguna forma voy a intentar, ¿no?, a la vez ser breve, como un aperitivo, ¿no? Antes de una comida, los aperitivos de alguna forma nos dicen en qué va a consistir, ¿no?, esa comida. Y el libro de Reyes Mate, pues es una de esas lecturas peligrosas. Hay textos, ¿no?, que directamente dicen cómo los libros le amargaron la vida, ¿no? Quizá el libro más leído en toda la historia de la humanidad es el Kempis, y hay un autor, un poeta bastante ripioso, que dice continuamente: oh, Kempis, Kempis, vivo triste, antes me gustaban las rubias, la carne, y es por el libro que tú escribiste, ¿no? Continuamente se lamentan y bueno, los libros a veces son radicalmente tóxicos, ¿no? En la mochila de los combatientes de la Guerra Civil Española, pues en unos había versos tan terriblemente malos de un gran poeta como Antonio Machado, como cambiaría mi pluma por tu pistola, o Lister, o de Machado sobre el general Franco, ¿no? Entonces quería insistir un poco eso. Leer, presentar un libro no es algo trivial, es una cosa que de alguna forma nos invade, ¿no? Dice Steiner, son huéspedes los libros que se instalan en nuestra alma y que por eso no debe ser algo trivial. ¿Para quién puede ser tóxico el libro de Reyes Mate? Pues yo creo que para los nacionalistas. Si hay alguno en la sala, incluso que se considere de izquierdas, ¿no? Nacionalismo de izquierdas, dice Reyes que es un oxímoron, que es una cosa imposible, ¿no? Entonces puede ser tóxico porque puede poner en duda radicalmente todo su sistema de creencias, ¿no? El libro en general, aunque no parte de las habladurías habituales de decir que Oriol Junqueras es un gordo majadero o algo parecido, pero es un ataque muy radical a todo tipo de nacionalismos, ¿no? No hay nacionalismo de izquierda,
Me parece que en el libro llega a decir que de izquierda, que un nacionalista que nombre ideas de izquierda, de alguna forma es algo obsceno, me parece que dices en el libro, nada menos, ¿no? Con lo cual, un poco, el tono del libro es bastante militante. Pero ya digo, la gran virtud del libro de Reyes es que no hace esa crítica desde las habladurías, sino desde una visión del gran filósofo que es él, ¿no? Partiendo de esa historia o ese mito de Babel, que ya desde las primeras páginas pone dos posibilidades de reinterpretación, ¿no? Cuando los humanos construyen Babel y Jehová interrumpe la construcción, en unas interpretaciones es, bueno, este Jehová es un Dios que no tolera competencias, que fulmina, ¿no?, a los que tienen esa ibris de querer crear una gran ciudad amurallada. Pero otros, fundamentalmente George Steiner, que tiene un libro que también se llama Babel, dice que es una gracia de Dios, ¿no? Que no hayamos podido construir una gran torre, que no hablemos todos las mismas lenguas, lejos de ser una venganza de Jehová, es una virtud, ¿no? Es una gracia. Nos permite de alguna forma vivir un pequeño, lo que es el resto del pueblo de Israel, lo que va a servir de ejemplo, lo que nos puede servir de alguna forma para vivir como humanos, como por cumplir el gran proyecto humano que tiene Jehová para nosotros, es ese resto de gentes que es capaz de vivir sin ligar su identidad a la tierra, ni a la sangre, ni al Estado, ni a la patria, ¿no? Ese es el gran modelo, ese es el gran proyecto que encarna el pueblo elegido. El pueblo elegido es aquel que es capaz, ¿no?, de sustentar su identidad fuera de adorar una bandera, de querer morir por tu tierra, por tu sangre. Esos son idolatrías, ¿no?, ídolos de alguna forma incompatibles con el gran proyecto. Entonces, el libro se articula en torno a 6 capítulos que vienen titulados como Iluminaciones. Iluminaciones en ese estilo que siempre ha cultivado, ¿no?, Reyes, de asumir el tono mesiánico que hay siempre, ¿no?, en sus escritos, de alguna forma de esperar que en la política, también lo dice en el libro, ¿no?, frente al pesimismo rojo, el pesimismo de la extrema izquierda, por ejemplo, de Manuel Sacristán, que ve imposible, ¿no?, el proyecto de crear una sociedad fraternal desde el comunismo, tener esa esperanza, ¿no?, de que siempre hay una astilla, ¿no?, una astilla mesiánica en todos los proyectos políticos radicales, ¿no? Yo creo que eso se cuela en otros muchos libros. No hace mucho presentaba Eugenio del Río un libro sobre la militancia en la extrema izquierda en este mismo edificio, y él, que no es nada mesiánico, se le colaba decir que la militancia en los tiempos del franquismo se producía mediante un proceso, decía él, de conversión muy parecida a ese proyecto mesiánico. Esa esperanza de que puede haber unos cambios radicales, es esa espera de que a lo mejor, frente a ese proyecto negativo en el que estamos, podía colarse de alguna forma ese proyecto. Los deberes que siempre salen en los libros de Reyes están presentes en el libro, ¿no? Deber de memoria, deber de no olvidar que el Holocausto es el punto final, el punto final de los nacionalismos es el Holocausto. Cuando los nazis niegan de alguna forma la tierra a los judíos, están de alguna forma llevando al término ese gran proyecto, ¿no? La tierra para los nuestros, la tierra para los puros, para la raza aria, pero de alguna forma, según Reyes, eso ya está en el principio. Ese final está si se hace un análisis genealógico, está ya en Aristóteles, ¿no? Aristóteles es el gran teórico que dice que sin patria, sin ciudad, el apolis, el que no es de una ciudad, no es un hombre. Por eso los judíos podían ser exterminados, porque al ser extraños son como una especie de virus, ¿no?, que contaminan todo el proyecto de la ciudad.
Entonces, todo el libro, a partir de esa negación del proyecto aristotélico, es un análisis de si es posible o no es posible el nacionalismo, ¿no? Si es posible un nacionalismo de izquierda o si es completamente imposible. El libro ya lo contará él, que no quiero yo robarle demasiado tiempo, hace un análisis así general, ¿no? Si es posible o imposible un nacionalismo, niega la posibilidad específica en Europa. Los intentos de crear un nacionalismo racional, un nacionalismo de izquierda, son negados. El nacionalismo siempre tiene, según Reyes, una base romántica, una base antiilustrada, ¿no? Se basa en esos mitos, en esas oscuridades que los románticos resucitaron frente a Kant. Kant decía que somos hombres porque tenemos piernas para irnos de nuestros terruños y no árboles que están plantados con raíces, con esas metáforas, ¿no? De la tierra, el pueblo, la antigüedad a la que pertenecemos. Y el libro también analiza, y a mí me ha gustado muchísimo, el nacionalismo español. El nacionalismo español retoma uno de los textos de Américo Castro, ¿no? Teobiosis, que explica un poco cómo ni siquiera español es una palabra que nos hayamos dado nosotros, una forma como nos llamaban los franceses para agrupar a los aragoneses, a los astures, a los gallegos, y hace un análisis, a mi juicio, brillantísimo, como en España ese nacionalismo sigue dos vías, pero siempre al servicio de la anti-ilustración, de la antirrazón, ¿no? Como el carlismo, de alguna forma, que empieza siendo una ideología, no una ideología papista, ¿no? Toda aquella canalla que estaba a la derecha todavía de Fernando VII, no era nacionalista porque pensaba que quien debía mandar era el Papa y que reconocer el Estado italiano era ir contra la Inquisición. En los episodios nacionales todavía se ve como en aquella España de Fernando VII el edificio de la Inquisición estaba presente y los ministros del Felón se dedicaban a ahorcar en nombre del papado, como eso, de alguna forma, al fracasar ese proyecto trasalpino internacional, enlaza el carlismo, la reacción extrema española, encarna en los partidos nacionalistas, fundamentalmente en Vizcaya y en Cataluña, ¿no? Donde hace una referencia a Reyes Mate, al obispo de Vic, un obispo que se dedicaba a armar bandas de bandoleros que asesinaban y robaban, y cómo es reivindicado. Yo estoy en una calle de Girona que se llama de Torres y Valles y que tenían el cinismo de ponerla al lado de una de Francisco Ferrer Guarda, catalanizando, ¿no? El héroe anarquista siempre fue Francisco Ferrer y Granda, y al lado de la calle de Torres y Valles estaba el de Francesc Ferrer y Guarda, que jamás habló catalán en la escuela neutra, ¿no? Entonces, el libro de alguna forma se articula en todos esos términos y termina, y con eso le pasaría la palabra a Reyes Mate, con un último capítulo que podría enlazar. Viendo la película me estaba yo acordando de ese último artículo, y que el artículo plantea si es posible acoger la inmigración en términos de igualdad en los estados nacionales, y por bien intencionados que estemos, cuando esta chica con su hijo llegue, por ejemplo, a España, si la tierra está ocupada, si la tierra es mía, si la nacionalidad, la bandera, por muy bien intencionados que estemos, ¿no? Si le decimos, bueno, tienen el derecho a tener derechos, toda esa recepción, ese acogimiento relativamente progresista y bien intencionado, es posible si ya está ocupada esa tierra, como dice Rousseau, ya hay una parcela, ya es mía, ¿no? Gijón es mío, puedo darle las migajas a ellos, o si es imposible desde el nacionalismo, desde esa apropiación, y hay que regresar a algo tan utópico, aunque en eso recula Reyes Mate, al franciscanismo, ¿no? A
idea de pobreza radical que tenían los primitivos franciscanos. Para poder acoger a otros no tengo que tener nada mío, ¿no? Tenemos que asemejarnos a aquel caballo que come heno sin ser suyo, ¿no? Podemos usar las cosas, pero no poseerlas, ¿no? Esa sería la única forma de recibir a estos emigrantes en términos de igualdad, que no tuviésemos un suelo, que no creyésemos que nuestra sangre, nuestras raíces nos hacen poseedores de ese suelo y de esa tierra. Yo creo que ahí recula Reyes en el sentido de que es imposible la imagen tampoco es muy cerquera, los animales son terriblemente territoriales, por desgracia, pero yo creo que ante las ventajas del Estado, que hay que llegar a cierto equilibrio, que esa tesis de Agamben, ¿no? También, y de la gran pobreza, la fuerte pobreza que es discutible, ¿no? Pero que eso quizá nos puede dar oportunidad de tener una charla que enlace a lo mejor con este corto tan escalofriante. No quería decir otra cosa del libro, pero sí de Reyes, que no voy a leer en absoluto pues, sus premios nacionales o que es un gran académico, porque no estamos capacitados para juzgarle. Él es un miembro de la alta cultura y nosotros no, entonces no hay ningún elogio que hacer en ese sentido, sino hacer un elogio de uno de los escritos que nos puede dar idea de lo bueno que es él y de lo mal que está Gijón. Uno de sus escritos en un rotativo provincial en la Nueva España hace unos años decía «Esta mañana me levanté culpable». Era un texto en términos kafkianos, porque había recibido una carta que le condenaba por haber robado un teléfono móvil en una sala de fiestas de madrugada en Gijón. Yo esperaba que un artículo muy bonito, que generase en Gijón una cierta respuesta, un cierto escándalo, al menos por aquello tan brechtiano, ¿no? Anteayer se llevaron a los judíos, como yo era judío no me importó. Ayer se llevaron a los comunistas, como yo no soy comunista, no me importó, y hoy por la mañana está la policía a la puerta de mi casa, ¿no? Si a Reyes Mate, una jueza del número 4 de Gijón, le puede condenar por robar un teléfono de madrugada en una boate, a mí me pueden condenar por, no sé, por sacar sangre a los niños para dársela a otro. La falta de respuesta, no hubo ni una carta de un artículo salido ahí. La idea de la bondad de Reyes, si a mí me pasa eso en Murcia y me invitan a dar una charla en Murcia, después de eso les hubiese dicho que por aquí, ¿no? Que Reyes Mate esté con nosotros presentando este libro, da ejemplo de esa deuda que tenemos con la gente que pone su saber, que lo acojamos. Y le paso la palabra, sin más. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Yo a Guillermo no le había avisado que venía a Gijón, porque presentar un libro a mí me parece que es molestar a los amigos. Y me encuentro con el regalo de que él me presenta. Así que doble gracias, primero por lo bien que te has leído el libro y después por evocar este accidente o incidente, efectivamente. La última vez que estuve en Gijón, invitado por el colectivo Eleuterio Quintanilla, fue en el 2018, que tuvimos aquí cerca, tuvimos una charla sobre la memoria y una exposición, si bien recuerdo, sobre los campos de exterminio. Pero hace 2 años una jueza, por las buenas, por lo visto, el número de un móvil robado coincidía con el mío en casi todos los números menos en uno, y eso le bastó a la policía, al fiscal y a la jueza para condenarme por un robo en una ciudad en la que yo no había estado, ni en un sitio donde había estado, ¿no? Y eso nos llevó a una reflexión sobre la justicia en España, efectivamente, ¿no? ¿Qué tipo de justicia? Porque al final a mí aquella jueza me condenó a unos 2.000 o 3.000 euros. Luego recurrí a la audiencia provincial y aquello quedó en nada, efectivamente. Pero mi preocupación era si en un caso menor la justicia funciona tan mal,
y al hablar de justicia implicaba a la policía y implicaba a la fiscalía y también a los jueces, y imaginemos que se trata de una cosa más seria, donde está en juego la hacienda o la vida, ¿no? Con qué facilidad los jueces pueden condenar, privar de libertad o privarte de tus bienes, pues porque realmente no están a la altura de las circunstancias. Algo pasa en la justicia española para que estas cosas sucedan, ¿no? Recientemente los jueces por la democracia me pidieron que hiciera una reflexión sobre la justicia en España. Y ha aparecido la reflexión en la revista de estos jueces, y la verdad es que todo lo que está ocurriendo sobre la justicia en España en este momento tiene que ver, no es por casualidad, no es por casualidad. Tenemos un gravísimo problema con la formación de los jueces, con lo que es la justicia, con la imparcialidad de la justicia, y aquello, bueno, pues fue lo que ocurrió en Gijón, y gracias a amigos como Guillermo y otros, pues pudimos resolverlo en ese caso. Bueno, entrando ahora en el tema del libro, el tema del nacionalismo, ¿por qué he escrito este libro? Por 3 razones. La primera, porque el nacionalismo es un problema, lo vimos en el País Vasco, lo estamos viendo en Cataluña, pero también vemos la extrema derecha, el nacionalismo está de moda, ¿no? Se lleva. Esa era la primera razón, era un tema de actualidad, por tanto, bueno, un tema provocador. En segundo lugar, porque es un auténtico tema. Es decir, el nacionalismo hasta ahora podía ser considerado como la solución a los problemas fundamentales de la convivencia, con sus defectos, con sus errores, pero podía ser considerado como una solución. Ya no lo es. Y no lo es porque ha aparecido un tema que es el tema político del presente y del futuro, sobre todo del futuro, frente al que el nacionalismo es totalmente incapaz. Y es el tema de la emigración. El tema, lo hemos visto aquí, con qué decisión, con qué necesidad, con qué decisión se emigra. La emigración es un problema que está creciendo exponencialmente y que está rompiendo las costuras de las soluciones que dábamos hasta ahora, las soluciones políticas, y que estaban relacionados con el Estado, las naciones, las patrias, y lo que yo, como luego diré, entiendo por nacionalismo. Es decir, es el gran problema del futuro. El gran problema del futuro es la incapacidad ya del nacionalismo en resolver los problemas políticos. Y la tercera razón es por algo que también evocaba Guillermo, y es porque lo que yo llamo el deber de memoria, es decir, las generaciones que vivimos después del Holocausto, tenemos el deber de memoria. Y el deber de memoria no significa acordar, no significa que tenemos el deber de acordarnos de los judíos, de los muertos judíos, de los 6 millones de judíos, o de cualquier otro, de los gitanos o de los homosexuales. El deber de memoria no consiste, en primer lugar, en acordarse de las víctimas, sino en repensar. Y pongo este punto, repensar. Repensar todas las piezas con las que construimos la realidad, pensarlas de nuevo, y pensar esas piezas, es decir, la política, la ética, el arte, el derecho, la educación, pensarlos de nuevo, ¿cómo? Partiendo de la experiencia de la barbarie para que la barbarie no se repita. Eso es el deber de memoria. Y una de las piezas claves de la barbarie, de lo que fue aquella barbarie, fue el nacionalismo. Hitler, en su libro Mi lucha, Mein Kampf, explica su odio a los judíos. Su antisemitismo no tiene tanto que ver con la idea de que el judío es un ser inferior, que también para él, pero no. La razón fundamental del odio de Hitler a los judíos era porque no eran nacionalistas, porque habían renunciado a tener un Estado propio. Eso no se lo perdonaba. O sea, que el judío hubiera renunciado a tener
un territorio propio, a luchar por un territorio propio como habían hecho todos los pueblos, que hubiera decidido vivir pacíficamente entre los demás pueblos, eso era lo que Hitler no se lo perdonaba a los judíos, porque decía, es una forma de echarnos en cara a los demás que tenemos Estado, que somos nacionalistas. Entonces, el nacionalismo es una de las causas que llevaron a los judíos a las cámaras de gas. Es decir, forma parte de la historia del nacionalismo la posibilidad no de la exclusión del otro, sino de su exterminio. Por eso es muy serio. El deber de memoria implica estudiar, repensar la política, repensar, como digo, la religión, la ética, la estética, todo a la luz de la barbarie que hicimos, que la humanidad hizo, aunque no fuera capaz de pensarla, pero la hizo. Repensar, digo, todas esas piezas, incluida, por tanto, el nacionalismo, a partir de la experiencia de la barbarie, para que esa barbarie no se repita. Esas tres razones, pues, eran las que me llevaron a hacer este libro. Repito, que es un problema de actualidad, que es un problema muy serio y por deber de memoria. Entonces, el libro está pensado, como también decía Guillermo, por los capítulos los llamo iluminaciones. Iluminaciones quiere decir lo siguiente. Es un término que tomo de un filósofo judío alemán, Walter Benjamin, que son, cuando te encuentras ante un tema muy complejo como es el nacionalismo, porque sobre el nacionalismo hay toneladas de escritos en todos los idiomas, sobre todas las épocas. Es un tema inmenso. Entonces, la iluminación lo que quiere decir es que cuando hay un problema, con los problemas son muy complejos, un fogonazo puede venir muy bien. Un fogonazo va a permitir ver todo el conjunto del problema con una luz nueva. Entonces, lo que yo trato es de lanzar un fogonazo sobre estos problemas para que se vean estos problemas de una manera nueva, ¿no? Y son 6 fogonazos. El primero tiene que ver con la pregunta ¿por qué es tan persistente? ¿Por qué creemos tanto en el nacionalismo? Y entiendo por nacionalismo, repito, no pensemos en los vascos o en los catalanes, ¿no? O los españoles. Entiendo por nacionalismo esta idea tan persistente en todos los pueblos a lo largo de la historia de que una comunidad que se encuentra en un territorio se siente propietaria de ese territorio con el derecho a reconocer a sus habitantes unos derechos que niega a los que son de otro territorio. Este es el nacionalismo. Y ha tenido muchos nombres. Para los antiguos era la polis, luego se llamó la civitas en los romanos, luego lo llamamos reinos, coronas, luego se llamó Estado-nación, patria. En el fondo, todos son iguales, porque lo que diferencia, por ejemplo, el nacionalismo vasco o catalán del español es que los catalanes y los vascos quieren ser de mayores como somos los españoles. Es el mismo, siempre funciona el mismo modelo, ser propietarios de un territorio y reconocer a los habitantes de ese territorio unos derechos que negamos a los que son de otro territorio. Bien. Pues, ¿por qué ha durado tanto? Mi primera pregunta es, ¿por qué ha sido tan persistente esta idea? Y mi sorpresa es que está basada en un gravísimo error, en un gran equívoco. La primera iluminación se titula El equívoco originario. Durante los que, supongo que habrá profesores de filosofía aquí, y siempre hemos enseñado y siempre hemos oído que Aristóteles dice en su libro Política, dice, el ser humano, el hombre, es por naturaleza político. Es un ser político. Y de ahí hemos concluido que el construir polis, el construir ciudades, el construir estados, el vivir en esos estados es lo normal. Es decir, es lo que por naturaleza nos pide el cuerpo, es lo que el ser humano para existir necesita.
Y eso ha hecho que no discutiéramos nunca esta voluntad de crear polis, de crear ciudades, de crear estados. Pero claro, si uno sigue leyendo a Aristóteles, enseguida dice algo que es en lo que yo me he fijado. Y yo me he fijado en la siguiente frase que dice: y el que no tiene polis, el que no pertenece a un estado, no es un ser humano. O sea, que condena de entrada a los exiliados, a los apátridas, a los que no tienen estado, a los cosmopolitas, les condena a la inhumanidad. Bueno, la verdad es que nos hemos querido tanto a Aristóteles que evitábamos entonces el peligro de quedarnos a la intemperie, porque eso significaba perder la condición humana. Y así pues hemos construido toda la historia política. Toda la historia política en el fondo es un desarrollo de Aristóteles, de esta idea de que el ser humano tiene que construir a Aristóteles. Y hay un filósofo alemán que a mí me interesa mucho, se llama Hegel, y Hegel, que es un autor muy difícil, pero tiene una gran ventaja, y es que es una especie de notario, ¿no? Él pone sobre la mesa, un hombre que tenía unos enormes conocimientos, todo lo que la humanidad ha hecho y dicho a lo largo de los siglos, y trata de establecer qué sentido tiene todo eso, ¿no? Y él dice, desde Aristóteles hasta el tiempo en el que él escribe, siglo XIX, dice, hay una línea continua en la historia de la política de la humanidad, y es que Aristóteles plantea una idea, la idea de que el ser humano, si no quiere ser una bestia, tiene que construir un Estado, hasta mi tiempo, hasta yo, Hegel, en el que sé que al final el hombre ha construido el modelo perfecto de convivencia, el modelo político de convivencia, y es el Estado moderno. El Estado moderno es perfecto, dice él, porque hemos conseguido cerrar el círculo, hemos conseguido una forma de convivencia en la que el interés de cada uno coincide con el interés de todos. Y en este sentido, esto es la ciudad perfecta. Entonces, no hay ya nada que inventar. La política consiste en aplicar este modelo universalmente. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el modelo ya no sirve. El problema es cuando ya el modelo no sirve. Y entonces, cuando el modelo no sirve, la primera conclusión a la que quiero llegar es no tomemos tan en serio esta idea de que el Estado es la única forma de política posible. No es la forma ni la mejor ni la más natural. Es una de las posibles. Y entonces recuerdo el mito de Babel. El libro se titula Tierra de Babel y el subtítulo es Más allá del nacionalismo, porque el mito de Babel ayuda a entender la idea de fondo. Y la idea de fondo es que los mitos, lo interesante de los mitos, la riqueza de los mitos, no es el cuento que cuentan, es lo que quieren contar, es la sabiduría que encierra en su relato, ¿no? Y este mito, el mito de Babel, pues efectivamente ahí aparece una humanidad después del diluvio dispersa que entiende que tienen que vivir juntos y hacer grandes obras juntos. Y hay que construir una ciudad cerrada con una torre, dice, que nos haga memorables. Memorables porque la humanidad va a recordar que hemos descubierto la forma política por excelencia, el Estado, la ciudad. Y se ponen a construirla y el relato lo que cuenta es que aquello hubo que porque de repente la gente empieza a hablar sus lenguas. Empiezan a aparecer las diferencias lingüísticas, los distintos modos de ser. Y eso ha sido visto hasta ahora, de verdad, ha sido visto como el fracaso de la humanidad. La humanidad no es capaz de construir una obra que desafía a Dios. Pero la nueva lectura a la que se refería Guillermo, ¿no?, recordando a Steiner, cuando dice, no, si esto fue una bendición, si lo que apareció fue, por fin, la alternativa a la ciudad única, a la ciudad monolingüe, a la ciudad totalitaria, porque ahora aparece otra forma de convivencia, que es la de la pluralidad, las distintas lenguas, porque lo que dice la Biblia es que
lo que hizo la humanidad fue dispersarse y vivir pacíficamente unos con otros. Entonces, ahí aparecen los dos modelos, el modelo totalitario de la lengua única y la pluralidad de lenguas, con la diferencia de que la ciudad totalitaria está cerrada, mientras que el modelo lingüístico, el plurilingüístico, está abierto. Quienes hablan sus lenguas viven pacíficamente entre sí, ocupando, dice la Biblia, dice el relato, toda la tierra. Salen de la ciudad y ocupan toda la tierra. Bueno, esto es importante porque ahí aparecen ya los dos modelos desde el principio. Y lo que cuenta la Biblia es que, lo que cuenta este relato es que la mayoría de los humanos no aprendieron la lección y siguieron reproduciendo el modelo de Babel. Y es el modelo de Aristóteles, y es el modelo que tenemos actualmente. Es decir, la idea de que la forma perfecta de convivencia es el Estado, la ciudad, cerrada. Mientras que una minoría aprendió la lección, que la llamamos judía. Pero esa minoría, los judíos son esa minoría que sacó una conclusión, y es que la forma humana de convivencia es la diáspora, es el exilio, es la itinerancia, es la hospitalidad, es la dispersión. Entonces aparecen los dos modelos. Y bueno es entonces saber del principio que no estamos condenados al modelo vigente, sino que es posible, ya la humanidad desde siempre ha vivido otro modelo. Y ese es el primer fogonazo. Hay un segundo fogonazo al que me refiero, y es sobre los españoles. El modo de vivir de los españoles. Llama la atención a lo largo de la historia de los españoles, es que cada vez que hay una afirmación, no nos podemos afirmar siendo algo más que excluyendo a otro. Siempre ha habido un excluido en la historia de España. El judío, se excluyó a los judíos, a los moriscos, luego vinieron los protestantes, luego vinieron los erasmistas, los liberales, los rojos. Siempre ha habido una necesidad, las dos Españas, las dos Españas. Entonces, ¿cuál es el origen de las dos Españas? El origen lo explica muy bien este historiador, Américo Castro, al que yo me refiero, un historiador que a mí me parece genial y, curiosamente, nada apreciado por los historiadores españoles. Y este explica muy bien la historia de España. Él dice que lo que somos actualmente no tiene que ver con los visigodos ni con los romanos, tiene que ver con la presencia musulmana. La presencia musulmana nos ha conformado. Hasta ese momento, la península Hispania era un lugar de convivencia de tres confesiones, de tres mundos, de tres religiones, de tres modos de ser diferentes que convivían. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Pero hay un momento en el que un grupo de ellos pensó que el ser español era ser de uno de ellos, que ser español no era convivir entre distintos, sino que ser español significaba ser cristiano y, por tanto, no ser musulmán ni ser judío. Eso se lleva a cabo en el siglo XII, XIII, a través del mito de Santiago Apóstol. Es un mito que tiene una importancia enorme en la construcción de la identidad española, porque gracias a ese mito nacionalizamos el cristianismo y cristianizamos a España. Nacionalizamos el cristianismo, es decir, el mito de Santiago lo que viene a decir es que el cristianismo es una religión que tiene dos fundadores. Un fundador en Palestina que se llama Jesús y un fundador en España que se llama Santiago, que era su hermano mayor. Entonces, según el mito, el cristianismo es un invento español y por tanto es una religión española. Y eso, la consecuencia inmediata de esa identificación del ser español con ser cristiano es declarar al judío y al musulmán extranjero. Esto es lo importante. O sea, el mito de Santiago Apóstol nacionaliza el cristianismo porque hace que sea fundador del cristianismo alguien español, como era Santiago, al que se le reconoce una entidad prácticamente española,
Y de esa manera se convierte extranjero al judío y al musulmán. Y por tanto se deslegitima, ¿no?, al otro y se hace propietario, digamos, del lugar al español. Bueno, pues eso pesa sobre nosotros. Esa identificación que Américo Castro llama teobiosis, es decir, esa identificación entre el ser español y el ser cristiano, no nos ha abandonado y sigue pesando, porque eso significa que seguimos dando un valor sagrado a todos los valores identitarios. Cuando uno oye hablar a un nacionalista hoy vasco o catalán de su lengua, de su ikurriña o de su bandera o de sus costumbres, lo sacraliza. Los da un valor, y el origen es esta identificación entre el ser, lo que llamamos la identidad, y el ser político y el ser religioso. Entonces, esto es el segundo fogonazo que yo lanzo ahí. Tenemos un problema pendiente de los españoles, y es separar lo político de la religión. Porque hemos nacido de un equívoco, pensar que el cristianismo es español y por tanto las demás religiones son extranjeras. Necesitamos pues separar la religión de la política. Ese es el segundo equívoco. Después avanzo y reconozco que los nacionalismos tienen que ver con el romanticismo, los nacionalismos modernos, los catalanes, los vascos, los españoles, los franceses, tienen mucho que ver con el romanticismo. El romanticismo es una corriente del siglo XIX, eso nos aproxima a la situación actual, es una corriente del siglo XIX que descubre algo muy importante que había olvidado todo el movimiento ilustrado racionalista. Era la importancia del sentimiento y la importancia de la comunidad. Eso es lo que descubre el romanticismo y pone en movimiento una serie de sentimientos que conforman el nacionalismo moderno. Distingo entre el alemán, el francés y el español. Los alemanes han visto las orejas al lobo porque, aunque la cultura europea ha estado dominada por esta idea de que solo nos realizamos en un Estado, la Ilustración, que fue ese movimiento importante del siglo XVIII, lanza un obús que da en la línea de flotación de esta idea europea, ¿no? Y el obús empieza a poner en marcha, pone sobre la mesa la idea de que el modo de ser racional, el modo racional de ser político, no es construir ciudades cerradas, sino vivir a la intemperie. Bueno, trata de recuperar la idea judía de diáspora. Hay un autor que es Kant, que se enfrenta a Aristóteles y le dice, Aristóteles dice que el ser humano por naturaleza tiene que vivir en un Estado, en una nación, en una comunidad, tiene que ser nacionalista. Y dice Kant, no, hay que decir a Aristóteles que si eso es por naturaleza a lo que tiende el ser humano, lo que exige la razón práctica, lo que él llama la razón práctica, es decir, una razón ética, lo que exige una razón ética y no la tendencia natural, lo que exige una razón ética es, y pone en marcha esta idea, la idea de una sociedad de pueblos. La idea de una gobernanza mundial. Él habla del Völkerverein, de una alianza, de una federación de pueblos. Frente a la idea de que lo natural es vivir
en comunidad la idea de que lo racional es salir de la ciudad y construir un mundo, una gobernanza mundial. Esta idea, los románticos, que ponen todo el acento en la comunidad, les parece peligrosa. Y entonces son los inventores del nacionalismo moderno. Los alemanes, con un autor Herder a la cabeza, lo que dicen es lo importante para ser alemán es la sangre, la tierra, la religión y la lengua. Convocan como elementos identitarios la sangre, la tierra, la religión y la lengua. Eso es lo que da identidad. Y por tanto, abandonemos la idea de que lo racional es un estado postnacional, un espacio postnacional. Y así sale el nacionalismo alemán, que es el que luego lleva al nazismo. Hay un intento, en ese momento, hay un intento de pensar, pero no se podría pensar en un nacionalismo democrático. No se podría pensar en un nacionalismo ilustrado, en un nacionalismo racional. Y ese es el gran desafío de los franceses. En Francia hay un movimiento ilustrado que se hace esa pregunta. Y los nacionalistas hoy evocan a su autor, que es Renan. Renan tiene un gran escrito, es breve, pero es genial, donde él habla de qué es una nación. Y él dice, frente a esta idea étnica de los alemanes, esta idea de que en el fondo las identidades las proporciona la sangre y la tierra, ¿no? Vamos a pensar si es posible ser francés siendo ilustrado. Es decir, si hay otras formas de fundamentar un nacionalismo moderno. Entonces, él hace un planteamiento diciendo, sí, sería posible si ese nacionalismo se construyera sobre dos pilares. Uno sería el plebiscito, es decir, que fueran franceses aquellos que quisieran ser franceses, y el otro es la memoria. Formarán una comunidad aquellos que tengan memorias comunes, que compartan recuerdos. Si compartimos recuerdos fuertes y resulta que queremos, y además queremos estar juntos, eso daría pie a un nacionalismo moderno, a un nacionalismo ilustrado. Y hoy hay muchos nacionalistas, en los debates que hay en España, de vez en cuando, en la prensa aparece citado Renan, ¿no? Para decir, el nacionalismo puede ser democrático. Bueno, pero es que no se han leído a Renan, porque Renan, cuando explica eso, acaba reconociendo que eso es imposible. Porque dice, los recuerdos no conforman comunidades. Lo que conforma comunidades son los olvidos. Lo importante es olvidar. Si conseguimos que un pueblo se ponga de acuerdo en lo que hay que olvidar, entonces eso puede ser un pueblo. Entonces ya no hablamos de memoria, hablamos de olvido. ¿Cuál es la diferencia? Que la memoria puede ser espontánea, el olvido siempre es inducido. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos olvidar. ¿Y qué hay que olvidar? Decía Renan. Hay que olvidar, los franceses tienen que olvidar dos cosas. Tienen que ponerse de acuerdo en olvidar cómo se hizo Francia, porque Francia se hizo violentamente. Se hizo violentamente. Y hay que olvidarse también de decirse quién es francés y quién no es francés. Dice, porque los franceses, los francos, eran una parte de Francia. Había occitanos, provenzales, bretones. Entonces, no hay que preguntarse quién es francés ni cómo se hizo Francia, porque aparecería entonces que fue un acto de violencia y un acto de exclusión. Entonces, lo de la memoria no funciona, funcionan los olvidos. Y entonces, los olvidos, ¿de quién depende el olvido? Del que manda. El que manda es el que dice qué es lo que hay que olvidar. Por tanto, no es un elemento democrático, dice él. Y la segunda razón del plebiscito, que muchas veces se ha invocado pues, en los derechos de autodeterminación de los vascos o de los catalanes, lo que dice Renan es cuidado con los plebiscitos. Porque hoy los unos, por ejemplo, los bretones pueden decir que se separan de Francia,
pero mañana una provincia bretona puede decir que se separa del resto. ¿Cuál es el criterio, entonces, para decidir? ¿Cuál es la masa crítica para decidir lo que es un plebiscito? Y dice él, solamente se puede plebiscitar, solamente se puede acordar un plebiscito si antes hemos acordado cuándo. Si antes todos, los que se van a separar y los que están juntos, se ponen de acuerdo, es decir, solamente puede haber un plebiscito si hay previamente una constitución que lo autorice. Entonces, al final, lo que él reconoce es que es imposible. Y la historia de Francia es que ese nacionalismo francés fue imposible y el que se impuso en Francia fue el nacionalismo alemán. Al final, en Francia había un nacionalismo igual de étnico que el alemán y eso llevó no solamente a las guerras de 1870 entre alemanes, entre prusianos y franceses, sino a la Primera Guerra Mundial y, en el fondo, a la Segunda también. Entonces, fue imposible un nacionalismo y a eso se dedica uno de los capítulos, y el otro es el nacionalismo español, que es fruto del tradicionalismo. Recuerdo una conversación con Jordi Pujol, y él me decía, para entender el nacionalismo catalán hay que recordar a Herder. Y yo le decía, no, hay que recordar al carlismo. El origen del nacionalismo español es una corriente ultramontana. Dentro del romanticismo hay una corriente muy anti-ilustrada, muy antirrevolucionaria, que es el tradicionalismo, que en España lo representa Donoso Cortés, pero en Francia hay otros muchos, y ese es el origen esa es la encarnación, esa es la corriente que influye en el nacionalismo español, que se encarna en el carlismo. Los carlistas son los herederos de este romanticismo europeo que da origen al nacionalismo. Y el carlismo, inicialmente, era un movimiento que lo que quería era imponerse en España. Y por eso ahí están las guerras carlistas contra Fernando VII, pero cuando los carlistas pierden, se refugian en las regiones. Y son los que crean el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Entonces, el nacionalismo español solamente puede entenderse a partir del tradicionalismo, que es un movimiento antidemocrático, antiilustrado, antirrevolucionario, y efectivamente, Tomás Ibages, este obispo catalán, es el autor de una frase que figura en Montserrat, ¿no?, que fue la gran frase del nacionalismo catalán, que dice, Cataluña o será cristiana o no será. Es decir, la inspiración nacionalista es religiosa, como religioso era el tradicionalismo y como religioso era el carlismo. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que ante el problema real actual, que es el problema del fracaso de todos los nacionalismos por la aparición de la emigración, como decía antes, lo que tenemos que plantear en este momento, reconociendo, primero, que el modelo nacionalista no es ni natural ni el único, sino que ha sido una opción histórica que se revela en este momento como discutible en su fundamento y como incapaz de resolver los problemas políticos que nos acucian. Tenemos que reflexionar seriamente sobre la alternativa. A eso va dedicado el libro. El libro lo que viene a decir es, hemos hasta ahora barajado una posibilidad única, que era la de construir estados cada vez más perfectos, y nos hemos dado cuenta de que eso tiene un límite y además eso no tiene justificación racional. Entonces pensemos en la alternativa. ¿Y la alternativa cuál es? La alternativa es recuperar, acompañar a esa minoría de la Torre de Babel que no quisieron repetir el modelo de Babel en sus diferentes estados,
sitios, sino que entendieron entonces que el ser humano tiene que vivir en espacios, digamos, postnacionales, en espacios abiertos, en comunidades pluricomplejas. Y entonces a eso dedicó el último capítulo, que es el capítulo de la alternativa. Y lo que propongo para ir construyendo un modelo que se va a imponer en pocos años, porque el que tenemos es claramente insuficiente. Entonces, lo que propongo es aprender de la experiencia de estos que han vivido al margen de los estados. Es decir, aprender del pueblo judío que durante siglos ha vivido. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y el sionismo y el Estado de Israel? Ese es otro problema que podemos abordar luego. Pero lo que ha dominado en el mundo y domina todavía hoy entre los judíos es la idea de la diáspora, de vivir pacíficamente entre los demás pueblos. Esa es la idea fuerte del judaísmo, ¿no? Bueno, pues lo que yo propongo es tomar nota de una reflexión milenaria que han ido haciendo los judíos que han vivido al margen en los estados, en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en todos los países han vivido al margen, tomando nota de las insuficiencias del Estado y de las posibles soluciones a la convivencia. Entonces, hay toda una riqueza enorme en toda esta gente de la que yo apunto. Y lo apunto a modo de ejemplo, diciendo, por ahí hay que ir. Y cito 3 o 4 casos, ¿no? Uno de ellos es el de Rosenzweig. Rosenzweig es posiblemente el pensador europeo más importante del siglo XX, un hombre muy poco conocido en España, pero un autor absolutamente genial. Entonces, este hombre, era un judío alemán, este hombre lo que dice críticamente, refiriéndose a los judíos, olvidados de que el cosmopolitismo es la solución política. Estos que dicen, yo soy de todo el mundo, no. Dice él, todo el mundo necesita una casa. Todo el mundo nace en un contexto determinado. Todo el mundo nace en un territorio, aprende una lengua, con unas costumbres. Todo el mundo tiene una casa. Hay que reconocer el derecho y la necesidad de una casa. Pero todo el mundo es más que una casa. Tú naces y aprendes una lengua. Muy bien, pero con esa lengua puedes aprender otra y pasar a hablar otra. O te dan y te enseñan una religión. Muy bien, pero tú puedes pasar a otra o dejar esa. Todos tenemos una casa, pero ¿eso qué quiere decir él? Que no hay que sacralizar los elementos identitarios. No hay que son necesarios señas de identidad, pero no hay que sacralizarlas. No hay que sacralizarlas. Uno oye de vez en cuando en los debates parlamentarios, no. Es que para los catalanes la lengua es sagrada, para los vascos la lengua es sagrada. Mire usted, no hay lenguas sagradas. Una vez le preguntaron a un filósofo judío, alemán, francés, Derrida, que había nacido en Argel, un pied noir, y le preguntaron, ¿cuál es tu lengua? ¿Cuál es tu lengua natural? ¿Cuál es tu lengua materna? Y él respondió en un librito que se llama El monolingüismo del otro, que es genial. Él dice, mi lengua materna debería ser el hebreo, porque mis padres son judíos, pero hace mucho tiempo que dejaron de hablar hebreo. Dice, o mi lengua natural tendría que ser el árabe, puesto que yo nací en Argelia. Pero los franceses han dicho que el árabe es una lengua extranjera. Dice, mi lengua propia parece que es el francés. Dice, pero cuando voy a París me dicen, vaya acento que tiene este, ¿de dónde viene? Conclusión, todas las lenguas son impuestas. Todas las lenguas son impuestas. Y por tanto, no hay lengua propia, ni lengua natural, ni lengua... Son todas las lenguas.
Y dice, hablar bien una lengua consiste en descubrir las lenguas acalladas por las lenguas que hablamos. Eso es hablar bien una lengua. Y el ejemplo más claro es Cervantes. Cervantes, cuando escribe el Quijote, está constantemente diciendo, bueno, esto es una traducción. El original lo escribió un tal Cide Hamete Benengeli en árabe. En ese momento el árabe era una lengua proscrita en España, prohibida. Entonces, el gesto de Cervantes es decir, yo hablo español, pero porque entiendo lo que hay detrás, porque me hago cargo de lo que hay detrás. Entonces, eso es lo que quiere decir Rosenzweig. Todas las lenguas son impuestas, por tanto, ninguna es sagrada. Y lo mismo de la sangre y de la tierra. Naces en un sitio por casualidad. Entonces, sacralizar los idiomas, sacralizar la tierra, eso es a lo que es la primera enseñanza de este gran filósofo. Dice, hay que dar un valor simbólico a las señas de identidad. Y simbólico significa que lo importante de la lengua no es la que hablamos, sino lo que aprenderemos. Lo importante de la tierra no es la que tenemos, sino la tierra prometida, la que vendrá. Eso es dar un valor simbólico a los elementos identitarios. Y hay otra filósofa, otra pensadora a la que también recurro, también judía, que esta mujer muy rara, Simone Weil, que la promocionó Albert Camus porque le pareció genial. Camus llegó a decir, Europa tendrá futuro, sí, está hablando en la Segunda Guerra Mundial, si se organiza de acuerdo con las ideas de Simone Weil. Y fue quien la promocionó a esta mujer desconocida y la ha convertido en un icono del pensamiento moderno. ¿Y cuál es la idea fuerte de Simone Weil? Es una crítica a los derechos humanos. Cuidado con los derechos humanos. Y claro, decir esto parece que los derechos humanos son como las tablas de la ley, ¿no? Intocables. No. ¿Cuál es el problema de los derechos humanos? Es una trampa, dice ella. Son una trampa. No hay más que leer la declaración, por ejemplo, la primera formulación de los derechos humanos es de 1789, ¿no? Cuando la Revolución Francesa. Bueno, y se llaman derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué del hombre y del ciudadano? De eso, la declaración de 1948, que es la siguiente, ya se llama de derechos humanos. Han quitado eso de derechos del hombre y del ciudadano, pero eso es mejor leer la primera y preguntarse qué significa derechos del hombre y del ciudadano. Capítulo primero, dice, esa declaración dice, todos los hombres nacen iguales y libres. Muy bien. Artículo tercero, pero serán iguales y libres los que quiera el Estado. Eso significa que no existen derechos humanos. Lo que existe son derechos ciudadanos que dan los Estados. Decía Hannah Arendt, pobre del que vaya por el mundo diciendo yo soy ser humano. Lo importante es tener papeles. Y los papeles los da el Estado. Entonces, lo que viene a decir Simone Weil es que los derechos humanos en el fondo son derechos que conceden los Estados cuando quieren y como quieren. Pero no son derechos que emanen del ser humano. ¿No? Los derechos del ser humano se quedan en papel mojado, son aspiraciones morales. Lo importante son los derechos del Estado, del ciudadano. Los derechos del ciudadano son los derechos del Estado. Y por eso ella propone, en vez de derechos humanos, dice, hay que hablar de deberes humanos. Y los deberes nacen de las necesidades. Estamos obligados a responder de las necesidades del otro. Entonces, relativiza, esta filósofa relativiza los derechos humanos, que en el fondo lo que dan es poder a los Estados. O sea, los derechos humanos es el gran invento del nacionalismo. Porque son los titulares de los derechos. Los Estados son los titulares de los derechos. No son los ciudadanos, son los Estados. Y por eso ella, precisamente para desplazar el acento del Estado a los ciudadanos,
Y lo importante no son los derechos que reconocen los estados, lo importante son las necesidades de los humanos. Y construir entonces una sociedad especialista orientada a satisfacer las necesidades. Y ella llega a decir, y los mejores patriotas son los pobres. Los mejores patriotas son los pobres porque son los seres humanos que más claro tienen qué necesidades tiene el ser humano. Los mejores patriotas son los pobres. Esa es la línea. Y también traigo a colación una autora española, María Zambrano. Y la traigo por lo siguiente. Me parece importante citarla porque esto no va de judíos y no judíos, ¿no? Es verdad que los judíos son importantes en esta búsqueda de alternativa al Estado, al nacionalismo. Son importantes, pero no por ser judíos, sino porque ellos optaron por la diáspora como forma de existencia. Entonces, eso es lo importante de ellos. Pero eso no significa que solo los judíos hayan dado importancia al exilio o a la diáspora. Hay otros muchos. Por ejemplo, María Zambrano. María Zambrano es española, malagueña, y es un caso especial dentro del exilio español de la República, que fue grandísimo, fue enorme. Llevo mucho tiempo, 5 minutos. Entonces es un caso singular, porque es de los pocos exiliados, y yo conocí en México a bastantes, todavía tuve ocasión de conocer a bastantes, es de los pocos exiliados que han reflexionado sobre el exilio. Porque yo me fijaba que la mayoría de los exiliados vivían el exilio, digamos, como una circunstancia que les había advenido, pero que hubieran hecho lo mismo sin estar en el exilio. Realmente el exilio no les había cambiado, no les había influido en su modo de pensar. María Zambrano sí. María Zambrano es la que llega a decir: yo en el exilio he descubierto cuál es mi verdadera patria. Y mi verdadera patria, gracias al exilio, es ser exiliada. Sí, descubre precisamente esta idea judía de que el ser humano por antonomasia es el vivir en diáspora, el vivir en exilio, el vivir no identificado con un territorio. Entonces, con esto acabo. Pensar en una alternativa al nacionalismo da vértigo, porque el nacionalismo nos da mucho, nos ha dado mucho. La seguridad social, todo el estado de bienestar lo relacionamos con el nacionalismo y parece que se abren las puertas, esto se viene abajo. Pero se trata de pensar bien el modelo y luego los pasos que haya que dar en esa dirección. Pero si queremos realmente seguir avanzando en esta dirección, habría que poner el acento en lo siguiente: en el papel de la propiedad y en su alternativa, la hospitalidad. Buscar un modelo de convivencia que supere el nacionalismo, un modelo de convivencia que yo llamo postnacional, supone revisar el papel que tiene la propiedad y el papel que debe jugar la hospitalidad. La propiedad es un concepto clave porque cuando hablamos de propiedad de la tierra o del territorio, esta idea de que la tierra es de la comunidad, es propiedad de esa comunidad, porque toda la cultura occidental está basada en la propiedad de la tierra. Lo más granado de nuestra cultura depende de ese concepto de propiedad. Hay un autor filonazi que es muy lúcido y que yo cito ahí con frecuencia, que se llama Carl Schmitt. Y Carl Schmitt dice que el concepto de tierra es el origen de nuestros conceptos de derecho, de política y de justicia. El concepto de tierra, de justicia, del concepto de tierra,
de la apropiación de la tierra nacen nuestros valores morales, públicos o políticos. Pues hay que pensar en su alternativa. Y su alternativa es la hospitalidad. La hospitalidad es una relación no de propiedad con la tierra. Y por eso cito, el último libro que cito es de Giorgio Agamben, efectivamente, al que se refería Guillermo, donde es un libro sobre el franciscanismo que en España no ha sido traducido ni se ha entendido. Es un libro que desconcierta mucho. Este autor es un autor muy reconocido mundialmente, pero este libro, sin embargo, ha despistado mucho, porque él pone sobre la mesa un caso, un debate histórico que ilumina sobre la gravedad del problema que discutimos. El franciscanismo supuso una crisis enorme en la Europa medieval, porque atacaba los cimientos de la cultura occidental. Y por eso hubo que llamar al orden a los franciscanos. Los franciscanos no defendían el voto de pobreza de los frailes, una cosa muy común en la época. No, lo que el franciscanismo planteaba, lo que San Francisco planteaba, es la renuncia al derecho a tener derechos. Y ahí el Papa y los políticos dijeron que eso no procedía. Porque renunciar al derecho a tener derecho era renunciar al ser humano. Era convertir al ser humano en una bestia. El ser humano se relaciona con la tierra, utiliza los bienes de la tierra a través del concepto de propiedad. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, que comen lo que necesitan sin ningún derecho. No necesitan derechos. Entonces el Papa les dice, renunciar al derecho a tener derecho es convertiros en animales. Y por eso es tan importante para ser humanos el tener derechos. Y los franciscanos dijeron, pues queremos tener con la tierra la relación que tienen los animales con su comida. Y ahí el Papa se cuadró y entonces o les expulsaba de la Iglesia o reconocían que aunque los frailes pudieran personalmente renunciar a la propiedad, no podía la comunidad renunciar al derecho a tener derechos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si queremos continuar esta vía de buscar una alternativa al concepto de nacionalismo, hay que profundizar en el concepto, en la crítica al concepto de propiedad, ¿no? Y dar importancia, ya no tengo tiempo, al concepto de hospitalidad, que es precisamente una forma de estar provisional en la tierra, renunciando al derecho de propiedad. Eso es lo que nos permitiría construir un mundo fraterno, postnacional, y avanzar hacia esa federación de pueblos a las que quería dirigirnos Kant en el siglo XVIII. Muchas gracias. Pues esperando que les haya gustado la charla y que no tengan la impresión, cuando hablaba Reyes de Simone Weil, la impresión que sacó el general de Gaulle, que era el que iba a mandar en Francia, es que estaba chiflada, ¿no? Entonces espero que ustedes esas ideas no sean recibidas de otra forma. Gracias.